agua, etcétera, al limpiar ese lago. No, hay que tratar la fuente arriba, en la cuenca, no en el lago, porque estamos generando un impacto mayor todavía del que está generando la basura en ese lugar. ¿Sí? Bueno, les voy a mostrar el video, y antes de pasar, que con esto ya termino, aprovechar de que el próximo año estamos haciendo un encuentro de geógrafos justamente para impulsar esto, que es a nivel latinoamericano, y se va a realizar en La Paz, ¿no? El próximo año, en abril. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda. Entonces, ¿no hay preguntas? Sí. Hola, hola. Bueno, mi duda, bueno, es una inquietud muy fuerte respecto a el tema de planificación urbana y cómo es que toda esta información, cómo es que va a llegar hacia los técnicos o las personas que deciden el otorgar los permisos donde construir casas, porque efectivamente el problema, como tú nos lo demostraste, no es que las zonas sean riesgosas por sí solas, sino las hacemos riesgosas. Entonces, ¿cómo es que toda esta información, con qué instancias o con qué personas es que se les va a entregar para evitar este tipo de conflictos? Sí, bueno, nuestro primer objetivo con el geovisor es que la gente entienda su espacio territorial, o sea, conozca su geografía. Yo creo que es natural, si uno sabe que un área del cerro se va a deslizar o un área del río se va a inundar, nadie se va a atrever a vivir ahí. Lo que pasa es que nadie conoce esa información. ¿Qué es lo que impulsa a ocupar esos lugares? La necesidad de estar cerca de un centro habitacional o de un centro funcional, como por ejemplo cerca de la universidad, cerca del trabajo, y lo empujan a vivir ahí. Entonces, y es un poco difícil también que a través del municipio se pueda restringir ese uso, porque la gente le gana. Pues es tan rápido el crecimiento que el municipio ya ha perdido esa velocidad. Entonces, seguir ese ritmo es bien difícil para el municipio, por más gente que tenga y por más bueno que sea, me imagino, ¿no? Ahora, hay experiencias de otros países de las mismas características geográficas que se pueden adoptar, ¿no? Por ejemplo, aquí si hacemos la ley, por más ley que haya, llegan a ocupar el territorio, no les importa, ¿no? O sea, puede haber una ley de que no se ocupen las pendientes, pero eso no va a parar a la gente. En Quito, por ejemplo, ocurría lo mismo. En Quito tiene las mismas características geográficas de La Paz, por ejemplo. Y lo que han hecho es un poco jugar con la psicología de las personas, que ha sido un análisis también social. Les decían que los cerros a partir de cierta pendiente eran sagrados. Entonces, más allá, o que la zona de ese cerro era sagrada, más allá de que uno rompa la ley o que vaya un loteador a ocupar ese lugar, la misma gente ya es un propio control. Y dice, ese lugar no se puede habitar porque es sagrado, ¿no? Entonces empiezan a hacer estadísticas por ejemplo, cuál es el modo de actuar de esas personas en el cerro, ¿sí? En el mismo modo de preparación, educación que tienen las personas, creencias religiosas, por ejemplo, y eso funciona a veces más que una ley que te diga, no, aquí no vas a habitar, pero funcionan mejor otros métodos, por ejemplo. Entonces, yo creo que habría que ver esas funciones, ¿no? Esas formas de administrar y de tratar el territorio. Sí. Sí.
Gracias. Tomando el ejemplo de la ciudad de La Paz y el Alto, ¿no? Si bien ha mostrado en las imágenes un crecimiento en la ciudad del Alto, crecimiento horizontal, pero en La Paz existe un crecimiento vertical, ¿no? Y hablando de población, ambas ciudades tienen un equilibrio de población, ¿no? Entonces, existen herramientas que nos puedan ayudar para detectar ese crecimiento vertical que hay en la ciudad de La Paz principalmente. O sea, Sí. Se puede hacer eso porque nosotros como arquitectos, por ejemplo, requerimos esas herramientas para detectar las densidades de la población, por ejemplo, ¿no? Sí, hay herramientas, la fotogrametría, por ejemplo, ¿no? Hay las mismas imágenes de satélite con la sombra de los edificios y se puede incluso calcular la altura. Entonces, se pueden hacer esos modelos de crecimiento horizontal. Eso ya se pueden, hay herramientas para hacer eso, ¿no? La consulta que tengo es con referente, indicaba que usted en el instituto tiene un grupo de investigadores, que dentro de ese grupo de investigadores se agrupaba diferentes profesionales. ¿Se ha visto conveniente incorporar o ya existe un profesional entendido en lo que es el área de geodesia y topografía para hacer la generación de esta información, georreferenciada más que todo? Sí, tenemos investigadores arquitectos, tenemos agrónomos que se han incorporado recién, en la parte de mesura y geodesia también tenemos. Sí, es bien multidisciplinaria la información. Por ejemplo, no podemos georreferenciar la imagen de satélite y hacer esos análisis si no hay puntos de control que lo pueden hacer en campo con apoyo de los geodestas, de los topógrafos. El arquitecto también ya da su grano de arena. Es un trabajo multidisciplinario y eso es lo bueno, por ejemplo, en geografía, que nos encontramos a la mitad, incluso entre los bien ingenieros, bien tecnológicos y los humanos, incluso los sociólogos, ¿no? Los antropólogos, que dicen, no, es más importante las personas, para nosotros el territorio. Unos proponen muros de contención, los otros proponen, por ejemplo, conciencia social. Entonces nos ayuda a conectar esos dos elementos. Sí, esa era mi duda porque, o sea, un bien para generar cualquier tipo de información o planificación es necesario partir de una información base confiable, referenciada, como mencionaba, y sí o sí necesitan profesionales entendidos en el área para obtener una información más precisa. Sí, sí, tenemos. Sí. Bueno, yo quisiera preguntar acerca de la sostenibilidad de manejar y generar toda esta información. ¿Con qué recursos se financian ustedes para mantener ese equipo de investigación, los equipos tecnológicos? Y si ustedes venden alguna información o prestan servicios de alguien que les quiera, pues cosa posible y ustedes hacen ese servicio, lo venden. Sí, le agradezco la pregunta porque es un tema que bien importante, que tal vez es bueno resaltarlo. Los sistemas de información geográfica, las infraestructuras de datos espaciales y bueno, el manejo de toda esta información no son nuevos en Bolivia. Desde el 80, desde el 90, 70 incluso ya se administraba la información. Pero como ustedes saben, un ministerio, incluso había un viceministerio de ordenamiento territorial, ¿no? Pero ¿qué pasa? Llega una nueva autoridad y todo el proyecto que estaba muy bien hecho se cae. Y no tenemos proyectos perdurables en el tiempo. A lo mucho durarán 10 años, 5 años. Tenemos, por ejemplo, GeoBolivia, que administra toda la información geográfica a nivel nacional, lo hace bastante bien. Pero no sabemos si, por ejemplo, el 2011 o el 2021 seguirá el mismo gobierno. Llega otro gobierno, o otro jefe, o incluso otro director, y cambia tu proyecto y otra vez se vuelve a hacer de nuevo. La universidad es, mal o bien, un lugar donde se pueden ejecutar proyectos perdurables. Por lo menos, por ejemplo, los profesores, los investigadores están con un puesto fijo. Entonces, los proyectos los podemos proyectar a mediano plazo, por lo menos, incluso a largo plazo, 40, 30 años, a esa escala.
y bueno, son más perdurables en el tiempo, y es ahí donde se guarda a veces la información. A veces queman la alcaldía, pero el investigador de la universidad ha escaneado esos documentos o ha hecho una tesis, entonces está en el repositorio de la universidad. Entonces un elemento que me parece importante como universidad, porque incluso a veces hasta las ONGs desaparecen, ¿no? Entonces eso es un elemento que yo he visto importante. El tema del financiamiento ha sido un problema. Como han visto, desde el 2009 recién tenemos recursos para investigar de verdad, $30,000 más o menos, en un proyecto IDH, pero hay que concursar. Resulta que este año, ya para el próximo año, ya no hay IDH, no, nos van a rebajar más de la mitad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que buscar fondos, tenemos que presentarnos ya no a proyectos nacionales, sino a proyectos internacionales. O sea, ya la competencia ya no es nacional, tenemos que empezar a competir con nuestros amigos chilenos, brasileños, porque todos están detrás de un proyecto de investigación, que los financia normalmente a veces el BID, el Banco Mundial o la misma Unión Europea, a veces que lanzan convocatorias. Entonces ya empezamos a aliarnos con investigadores internacionales y a concursar y a canalizar fondos. Entonces es lo que estamos haciendo. Y por otro lado, también buscarnos la vida con dar servicios. Yo sé que tal vez algún alcalde le puede interesar, o alguna persona, por ejemplo, anterior semana nos visitaron expertos glaciólogos que querían el geovisor para su proyecto. Entonces ya ellos como servicios nosotros les creamos un geovisor. Ha pasado con la LT, por ejemplo. La LT es la autoridad del lago Titicaca, con este proyecto que van a ver. La LT trabaja con 2 países, con las cancillerías de Perú y Bolivia, que monitorean la contaminación del lago. Les hemos mostrado la información. Ellos tenían su SIG, pero no podían mostrar a través de un geovisor, y ahora ellos tienen su geovisor con la LT. Entonces hemos dado servicios y ellos nos han ayudado primero con fondos y luego a buscarnos fondos, a canalizar fondos, ¿no? Y bueno, así es como estamos trabajando, las 3 maneras de buscar financiación. Y bueno, los ítems que tienen los investigadores los paga la universidad, ¿sí? Así es como estamos funcionando. Gracias. En primera instancia, felicitar a la universidad porque creo que está cumpliendo su papel, su rol protagónico para el cual se establecen diferentes estados, ¿no? Entiendo yo de que el geovisor ha sido uno de los logros que bastante ha servido para esos proyectos. Creo que va a servir para otros proyectos también. Referente a los profesionales, tengo entendido de que, como decía aquí con la colega, de que en primera instancia se asociaron con los biólogos, topógrafos, geodestas y un montón, pero en su planilla de gente que maneja ya no existen esos profesionales. ¿Por qué? No, en realidad está actualizado más bien. Antes teníamos 4 investigadores, ahora ya tenemos 11 y hemos creado más laboratorios. Por ejemplo, el laboratorio no existía, el de Geomensure, eso lo hemos creado recién. Después no existía el laboratorio de geografía humana, también, que lo dirige un arquitecto, y lo hemos creado. Entonces, como les decía, tal vez la planilla está desactualizada, pero entre el año pasado y este año, de los 4 investigadores que teníamos, ahora ya tenemos 11. Y bueno, esperamos crecer, ¿no? Nos están ayudando mucho el cambio climático, los desastres, ¿no? Pero de alguna manera hay más financiamiento necesario y estamos logrando desarrollar un poquito más, crear más laboratorios. Sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, esta es la aplicación del geovisor en el último proyecto del lago Titicaca. El lago Sagrado, que es la mayor reserva de agua dulce de América Latina, aparte de ser un recurso invaluable, es un escenario de extraordinaria belleza. Las instituciones bolivianas y peruanas que comparten el recurso hídrico del lago Titicaca no tenían coordinación en las labores sobre el mismo,
no existían trabajos o estudios científicos actualizados del lago. No obstante, el crecimiento acelerado de la ciudad de La Paz dio lugar a la formación de otro municipio, El Alto, como capital de la cuarta sección de la provincia Murillo, y en la actualidad esta urbe se extendió 3 veces más que el municipio de La Paz. Cabe hacer notar que por esta ciudad pasan de norte a sur los ríos Seque y Seco, cuyo afluente se une con el río Pallina y este, seguidamente, con el río Catari para desembocar finalmente en el lago Sagrado. En el año 1956, las aguas de los ríos Seque y Seco eran ideales para el riego de cultivos en todas las zonas circundantes. Sin embargo, desde las primeras viviendas construidas en los bordes de estos ríos, con una expansión ligera en el año 2011, estas aguas redujeron su caudal y fueron canalizados, convirtiéndose en depósitos de desechos sólidos y en una amenaza natural para el medio ambiente y la salud de los habitantes de estas zonas. La planta de tratamiento de aguas servidas de Puchicoyo, de la ciudad de El Alto, no abastece a la gran cantidad de desechos que se generan en la ciudad. Todos los desechos contaminantes generados por la población de El Alto son arrastrados por estos ríos, que en su recorrido se unen con el río Pallina, que también arrastra residuos y sus aguas contienen químicos, producto de las actividades de curtiembres, minas, ladrilleras y cementera que funcionan en la jurisdicción del municipio de Viacha. En las imágenes satelitales se pueden observar que el río Pallina, receptor de los desechos de El Alto y Viacha, es un río oscuro y totalmente contaminado. El río Catari, por el contrario, es un río transparente y sin muestras de contaminación, pero desde su unión con el río Pallina también arrastra todas esas aguas hervidas y contaminadas hasta desembocar en la bahía de Coana del lago Titicaca. Esa agua hay que cortar esa agua. Eso es lo que están pidiendo ahora. ¿De dónde está viniendo? De ciudad dentro, todo el río. Catarja en La Paz, de Alto viene, todo ese río viene, ya que ahí siempre llega. A esa parte siempre llega, todo es suyo llega, ahí encima está todo, de ciudad llega, es desechable, no es todas cosas, hay gentes. En allá están botando basura, sí, pero están contaminando. El año 2015 se observó un fenómeno natural llamado bloom, que produjo la mortalidad de muchas especies nativas del lago. Este fenómeno biológico es natural y bastante común en todos los lagos que reciben una carga bastante excesiva de nutriente y materia orgánica de las lluvias, y estas a su vez pasan por un proceso de eutrofización. En este proceso, el lago se libera del exceso de materia que es mineralizada hasta el fondo del lago. Peces muertos, calidad de vida más baja, la totora que tiene diferentes usos en el lago ya no sirve como forraje para los animales. No se hacen más embarcaciones de totora por la mala calidad de la misma. La actividad de la pesca ha disminuido y la gente está buscando otras opciones para sobrevivir ante las consecuencias climatológicas que soporta el lago. Hemos podido notar en las últimas semanas que el bloom se ha reducido en intensidad, todavía es latente, es decir, que hay muchas partes del lago, sobre todo la parte norte, este del lago, que está todavía de un color verde, verde esmeralda. Las algas están ahí, están listas para de nuevo proliferar en caso de un aporte nuevo macizo en nutrientes. Entonces nos hace refletir esa situación, que es el momento imprescindible ahora de tomar decisiones y tomar medidas para evitar que las aguas residuales de los municipios en torno del lago y sobre todo provenientes de la ciudad del Alto lleguen de manera cruda
al lago Titicaca. Es el momento de pensar en implementar no solamente una, las varias estaciones de tratamiento de agua que traten esas aguas residuales antes que lleguen al lago. En este afán, la Universidad Mayor de San Andrés y el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, IRD, consideraron la necesidad de crear el Geovisor UMSA. El acceso al Geovisor UMSA es a través de la página web del Instituto de Investigaciones Geográficas. La página web muestra diferentes opciones para la información en la sección de geovisores. Hay 4 opciones para ver la información. La primera es con ERDAS Apollo, donde se puede acceder a las imágenes de satélite y fotografías aéreas. La segunda es con Constellation para acceder a imágenes de satélite e información procesada como los índices de vegetación NDVI. La otra opción es OpenGeo, que muestra información vectorial como localidades, límites municipales, cuencas y otros. La cuarta opción es GeoGestra, que permite ver la información vectorial incluida su base de datos. El Geovisor IGEO es un portal geográfico universitario gratuito que funciona alimentado por datos científicos y técnicos de incursiones que se hacen al lago Titicaca. El Geovisor IGEO se desarrolla en colaboración con el proyecto Espirales de la Dirección de Sistemas de Información del IRD y el Instituto de Investigación Geográfica IGEO de la Universidad Mayor de San Andrés. La plataforma es capaz de almacenar de forma gratuita información geográfica producida por institutos de investigaciones de la UMSA y el Instituto de Investigación para el Desarrollo IRD. El tipo de información que se almacena son imágenes de satélite, fotografías aéreas, datos georreferenciados como cuencas, productividad, contaminantes, comunidades, servicios y otros. El propósito de tener varias plataformas, varias formas de distribución de información geográfica es llegar a la comunidad, también a los científicos. Los científicos necesitan bastante información sobre los datos que se generan en esta área y ya pueden, accediendo a la página web, que es www.geovisorumsa.com, poder ver las cuencas, los datos estadísticos y bajar esos datos para su propio análisis. Pero también nos hemos preocupado en la gente, por ejemplo, tomadores de decisión, estudiantes de colegio, que necesitan ver los efectos de la contaminación del lago Titicaca. Entonces queremos establecer una plataforma útil y amplia para que todos puedan acceder y ver esta información. Sobre todo los tomadores de decisión, para que se den cuenta cómo, por ejemplo, los ríos Ballina y Catari están contaminando al lago Titicaca, y ver también las fuentes de contaminación en la ciudad del Alto. El objetivo del proyecto es consolidarse como un portal universitario que almacene información geográfica para los científicos nacionales e internacionales a través de recursos web para desarrollar proyectos de investigación, principalmente entre el IRD, la UMSA y otras instituciones para lograr una sinergia entre redes. La meta de todo eso es hacer que exista un diálogo entre los científicos, los técnicos, los tomadores de decisión y la sociedad, porque esos 3 actores en el pasado no tenían diálogo. Entonces el Geovisor y GeoUMSA va a ser una herramienta muy útil para entender cómo funciona el lago, cómo se está afectando por el cambio climático, cómo se está afectando por cambios de origen antropogénico, como el crecimiento de la ciudad del Alto, por ejemplo, y entonces tomar buenas decisiones al respecto de cómo recuperar este cuerpo de agua. También algo que nos ha ayudado en este trabajo es a tener una percepción multiescala. A veces los estudios se hacían solo en Bahía Coana
o en algunos puntos de contaminación en los ríos, pero no se tomaba toda la escala desde el Alto hasta el lago Titicaca. Entonces, con este trabajo podemos tener una percepción multiescalar, desde ver la fuente de contaminación hasta la base, ¿no? hasta la Bellacuana, donde desembocan los ríos. El geovisor es un trabajo elaborado bajo el concepto de una infraestructura de datos espaciales. Una IDE se entiende como un método de sistemas integrados por un conjunto de recursos muy heterogéneos: datos, software, hardware, metadatos, servicios, estándares, personal, organización, marco legal, acuerdos, política, usuarios, gestionado por una comunidad de actores para compartir información geográfica en la web de la manera más eficaz posible. Por lo tanto, el geovisor IGEO es una infraestructura de datos espaciales que contiene información